claro, claro. No, tienes razón. Sí, La mitad, doctor. Doctor, la mitad, doctor Cruz. ¿O quiere la silla latín, doctor? ¿Quiere la silla latín? Sí, si quiere así. bueno, muy bien. Iniciamos nuestra serie de conversaciones y nuestra serie de presentaciones, donde el objetivo principal, por supuesto, no es ya oírme a mí, sino el objetivo principal es poder oír a nuestros visitantes que nos acompañan, a los visitantes que nos acompañan hoy en día en Ibagué. Hay algo que lo dijo el gobernador ahora y que yo se lo debo como contar a José Klimper. Esta, digamos, maravillosa despensa frente a la cual estamos hoy en día, que es además reconocida como uno de los valles más fértiles del mundo, no se encuentra en un sitio alejado de Colombia, se encuentra en el centro de Colombia. Pero no solamente el centro geográfico, sino que también es el centro en términos de comunicaciones. Por aquí pasa la gran mayoría de los productos, o pasan la gran mayoría de los productos que de alguna forma llegan o salen desde o hacia Bogotá, y es como el gran conector también con el Pacífico. Es decir, el potencial que tenemos aquí no es, digamos, como pasa, y esto sí que lo sabe el doctor Liévano, como pasa en donde se llevan a cabo los desarrollos de Aliar, que sí son de alguna forma la frontera agrícola de Colombia. En ese orden de ideas, digamos, la caracterización geográfica de las diferentes oportunidades que hay en Colombia van a ser absolutamente distintas y serán obligatoriamente condiciones que tendremos que tener en cuenta al momento de analizar las oportunidades que tengamos desde el punto de vista regional. Tenemos en este momento entonces, digamos, después de esa aclaración, a José Klimper. José, ya hablé de él, ustedes lo conocen. Además fuiste director del Banco Central es una persona que estuvo en el mundo empresarial o está en el mundo empresarial, y en realidad su gran experiencia es en el mundo empresarial. Ha tenido también una participación importante en actividades del sector público que incluyen haber trabajado en el Banco Central y haberlo dirigido, y luego incluyen la posibilidad que tuvo él, además que no fue por muchos días, se sorprenderán cuando él les cuente cuánto tiempo fue ministro de Agricultura, poder desarrollar, digamos, toda la transformación que se llevó a cabo en Perú, que entre otras cosas, pues lo vuelve en gran parte culpable del éxito que Perú ha podido desarrollar desde el punto de vista agrícola. Tenemos, para quien no lo conocen con nosotros, pues la mayoría lo conocen, si no todos, al doctor Jaime Liévano. El doctor Jaime Liévano ha sido líder de uno de los proyectos más interesantes que se han podido desarrollar en nuestro país desde el punto de vista agroindustrial, por varias razones, no solo por haberse ubicado, como decía hace unos segundos, en la frontera agrícola colombiana, en la altillanura, sino además por haber entendido que el tema agrícola, el tema pecuario o el tema agroindustrial no era un tema que se podía y se debería ver como un grupo de segmentos o un grupo de eslabones desencadenados, sino que por el contrario lo que hacía más sentido era pensar en un modelo de negocios moderno, en un modelo de negocios del siglo XXI que iba a permitir integrar diferentes eslabones de una misma cadena para lograr ser exitosos. Y ahora vamos a entender algo, y no me voy a adelantar, digamos, a la presentación de él, porque, por supuesto, para nosotros es importante oír lo que él, entre otras cosas, ha tenido oportunidad de pensar junto con algunos otros socios que hay aquí presentes, de pensar y de desarrollar. Por cierto, también tiene una característica muy interesante, y es que se encuentra ubicado en la famosa altillanura, como mencionaba ahorita, que también ha sido el sitio en el cual se ha presentado el mayor debate alrededor de tenencia de la tierra, que ustedes saben es una de las discusiones mayores en nuestro país. Tenemos también con nosotros a Rafael Zavala, y a Rafael,
digamos, por muchas razones, tendríamos muchas razones para invitarlo, digamos, a este congreso, pero en particular nos interesa que nos hable de la alimentación en el mundo y del potencial que existe verdaderamente alrededor de esta cadena de valor. Y de cómo esta es una cadena de valor global, pero no solamente una cadena de valor global rentable, sino una cadena de valor global estratégica para la humanidad. La humanidad solo será exitosa el día que nosotros podamos garantizar, entre otras cosas, que se le cubran la totalidad de las necesidades básicas a los seres humanos, digamos, tarea en la que se ha embarcado desde hace rato la FAO, pero que evidentemente tiene todavía, digamos, un trecho importante por cubrir, especialmente en algunas otras latitudes. María Claudia Lacutir, como mencionaba en la presentación anterior, además, pues ha tomado la tarea desde el punto de vista del gobierno de también ser impulsora de estas cadenas de valor global y de alguna forma en nuestra interlocutora y nuestra aliada, digo la aliada del sector privado en el desarrollo de este tipo de productos y en el desarrollo de este tipo de esfuerzos y este tipo de proyectos. La presenté de último, no por descortesía, sino porque a ella es a la primera a la cual le vamos a dar la palabra. María Claudia, tienes la palabra. Muchas gracias. Yo voy a hacerles una pequeña presentación, ya que Bruce al inicio mencionó que desde el área de promoción, desde la agencia de promoción que es ProColombia, tenemos una responsabilidad grande y es cómo hacemos para mostrarles a ustedes la importancia de la internacionalización, pero al mismo tiempo esa internacionalización la tenemos que hacer en conjunto. Cuando uno habla, y voy a dejarla aquí, sí. Cuando uno mira qué se requiere para llegar a mercados internacionales o para que ustedes puedan llegar a mercados internacionales, no necesariamente es el trabajo del gobierno nacional. Nosotros como entidad del gobierno, por supuesto, hacemos parte del gobierno nacional, sino es un trabajo que también el empresario, las asociaciones, los gremios tienen una responsabilidad y una apuesta que necesitamos que trabajemos en grupo. Por eso cuando decimos exportar, exportar es un trabajo de todos. Exportar no es un trabajo únicamente de un lado, sino es un trabajo que todos podemos poner un grano de arena para lograrlo. Y definitivamente la exportación sí es el camino para crecer y para lograr un mayor desarrollo para el país y para cada uno de los integrantes de Colombia. ¿Qué estamos haciendo? Y parte de lo que quisiera un poco y brevemente contarles a través de la presentación es las oportunidades que el sector agrícola, agroindustrial tiene a nivel internacional y cómo estamos buscando en las diferentes formas de encadenamiento lograr que ustedes puedan crecer. Lo primero es un contexto general y aquí es bastante amplio. Yo invito a todos los interesados en tener más información sobre las oportunidades, sobre los tratados de libre comercio, sobre las acciones que estamos desarrollando entre la entidad de promoción, en visitar la página web, donde tenemos toda la información libre, gratis, la pueden descargar dependiendo del producto en el que ustedes están o están desarrollando o están pensando desarrollar. Tenemos diferentes tipos de información que puede ser pertinente para que puedan llegar a los mercados internacionales. Cuando uno mira el consumo mundial de los productos agrícolas y agroindustriales, uno pensaría que los productos agrícolas tienen mayor consumo que los productos agroindustriales. Hay unas necesidades bastante amplias a nivel mundial y seguramente en el panel lo vamos a discutir, pero sí es importante mostrar que independientemente que a nivel internacional el consumo de productos agrícolas en el mundo es menor que el agroindustrial, en Colombia la producción agrícola y exportación agrícola es mayor que el agroindustrial. Cuando miramos la posición, y en eso tengo que decir que apoyo y comparto mucho de la apreciación que mencionaba Bruce al principio sobre que Colombia está en un punto importante para poder aprovechar, está en un punto importante para lograr generar ese cambio en la competitividad y es un cambio que se debe dar conjuntamente. El gobierno debe generar unas variables de competitividad y los empresarios deben de generar otras variables de competitividad. Cuando uno habla de competitividad tiene que hablar de comercialización, tiene que hablar de producción, tiene que hablar de logística y tiene que hablar de industrialización. Algunos temas son pertinentes del gobierno, otros temas son pertinentes de los empresarios y lo importante de ver es que en el mundo sí se está determinando y desarrollando el consumo, el sector agrícola y agroindustrial de una forma importante,
nosotros no lo estamos desarrollando, no estamos generando esos valores a nivel internacional y todavía nos queda un camino bastante largo por recorrer, que dentro de eso le cabe mucho el tema de la competitividad y hacia dónde. Si miramos esta gráfica, que creo que ustedes no ven muy bien, no era el fin que no la vieran, era que la pudieran ver mejor, pero básicamente lo que quiere decir es, dentro de la canasta que nosotros tenemos de exportación de productos agrícolas e industriales, el mundo está creciendo y nosotros estamos decreciendo las exportaciones. Lo que el mundo está consumiendo de forma creciente o que hay una mayor demanda a nivel internacional, nosotros estamos decreciendo en las exportaciones. Y eso tiene una variable y muchas razones que pueden ser ciertas para algunos, no ciertas para otros, como es el caso que la producción nacional está acostumbrada a vender a nivel nacional, los precios son mejores a nivel nacional que a nivel internacional, que no hay mecanismo para poder llegar a los mercados internacionales porque hay que desarrollar homologaciones, pero son pocas las cosas que también conocemos de qué es lo que podemos hacer, cómo podemos llegar, y la invitación es de que trabajemos conjuntamente para conocer y quitar todos los mitos que hay en ese proceso de exportación. Hoy podemos exportar una cantidad de productos agrícolas y agroindustriales a Estados Unidos, pero pensamos que tenemos impedimentos que no nos permiten llegar. Y la invitación es, miramos qué es la realidad y logremos llegar a esos mercados con oportunidades, porque sí tenemos producto y hoy en día no lo estamos llevando para crecer. El mercado internacional ha cambiado sustancialmente y cuando uno habla de encadenamientos tiene que entender cómo funciona. Bruce nos hizo una descripción bastante detallada de cómo funciona el encadenamiento a nivel internacional y solamente para complementar es la necesidad del consumidor. Hoy en día el consumidor a nivel internacional necesita tiempo, no le da tiempo para desarrollar productos, consume mucho producto fresco, pero producto fresco que le genere confianza con algunas certificaciones o algunas necesidades que a nivel internacional se requieren, pero al mismo tiempo están buscando en gran medida productos ya terminados que puedan consumir, que sean nutricionales. El tema de soluciones sanas y rápidas, el tema de búsqueda de marcas internacionales está cada vez más penetrando en todos los mercados y marcas que todo el mundo conozca. Cuando uno conoce una marca, pues quiere encontrarla en diferentes países o diferentes tipos de productos que necesita encontrar también. ¿Qué quiere decir esto? Que para lograr llegar a un encadenamiento productivo, nosotros tenemos que mirar varias variables. Lo primero es la producción colombiana. Si uno mira a nivel mundial, el crecimiento o la deslocalización de los productos o la producción mundial ha hecho que aquellos que producen materias primas o un producto de un poquito más de valor agregado, no terminado, vaya creciendo en su participación del comercio mundial. Ahí entra Colombia. No estamos en el mapa, pero la variable donde nosotros podamos entrar está en crecimiento. Y hay que mirar cómo podemos hacer parte de esas cadenas que están con materia prima o un producto con un poquito de valor agregado, conquistando el comercio internacional. En el año 2002 la variable era diferente, la mayoría de los productos o las materias primas y bienes intermedios no estaba creciendo como está creciendo en los últimos años, por encima de los bienes finales que están creciendo al 2.7, mientras que los de materias primas crecen al 3.5. Y cuando vemos la participación, estamos viendo claramente cómo se intercambia el sistema, donde el 59% en el 2002 era productos de materia prima o de países en desarrollo, y se cambia para hacer que los países en desarrollo, ya el 40% son productos que vienen de países en desarrollo o países de ingreso medio o bajo, con productos de materia prima o un poquito desarrollados. Las cadenas globales de valor están establecidas hace mucho tiempo y si uno mira este mapa, donde nosotros estamos ubicados no existen, y eso en parte también hace connotación al desarrollo de las materias primas. Esto es un mapa que se ha venido desarrollando, es del 2011, y cuando uno mira el desarrollo del 2014, ya empieza a ver círculos establecidos en América Latina, donde Colombia aún no hace parte de ese proceso. La mayoría de los procesos de encadenamiento están en Estados Unidos y en Europa,
y parte de eso se debe a de dónde provienen los encadenamientos. Hay dos partes, o se puede decir dos líneas de encadenamientos productivos basado en la demanda. Uno está basado en el consumidor y el otro en la producción. Cuando hablamos del consumidor, estamos hablando de productos como el sector agrícola, agroindustrial, donde la mayoría de las empresas establecen un punto de encuentro de diferentes materias primas o valor agregado que necesitan ser llevados a un país para poder ser procesados o ensamblados para vender ya sea en cadenas, en supermercados y demás. La que está jalonada por la producción es aquellos productos, como es el caso de México, donde la BOIN establece su producción en México y todos los productos tienen que ir a donde se produce, no donde se entrega el producto. Dependiendo a esa situación de la demanda, tenemos que buscar dónde Colombia, a través de sus productos agrícolas o industriales, podemos insertarnos. Cuando miramos las cadenas globales de valor, venimos desarrollando diferentes mecanismos y hay que establecer que las cadenas globales de valor no solamente es la materia prima que yo entrego, sino también es dónde la encadeno, que es el siguiente paso de procesamiento, o también se incluye la logística, hace parte del encadenamiento, o un producto que yo tenga que genere un encadenamiento en otro sector que es totalmente diferente. Tenemos diferentes tipos de encadenamiento que seguramente en el panel vamos a hablar más en detalle para ir avanzando y no tomarme el tiempo del panel en la presentación. Sí quería dejarles varios ejemplos de cómo podemos hacer y cuáles son las oportunidades. Hemos visto que en el tema de productos, Colombia tiene oportunidad a nivel internacional. Hemos visto que el tema agrícola, hoy en día en el consumo mundial, viene creciendo a un ritmo menor que el agroindustrial. En el agroindustrial se hacen los procesos de encadenamiento y nosotros tenemos la materia prima para entrar a esos procesos agroindustriales y poder vender con mayor valor agregado. Vimos también que las cadenas globales de valor son necesarias y cada vez más se están desarrollando en el mundo. También vimos que el crecimiento del comercio no se está dando por los países de alta tecnología o desarrollados, sino los países en desarrollo, donde tienen la mayor participación y nosotros hacemos parte de ese grupo de países. Y ahora ejemplos donde claramente se puede mostrar que no necesariamente si yo produzco arroz tengo que encontrar la venta del arroz a nivel internacional, sino cómo puedo hacer para diversificar la producción que tengo de arroz de acuerdo a la demanda del consumidor. Nosotros no podemos pensar en que tenemos que producir lo que yo creo que debo vender, sino es qué está pidiendo el consumidor a nivel internacional para poder adecuar, adaptar, certificar, generar los requerimientos y poderlo vender. En todo ese proceso ProColombia puede ayudarlos y está de la mano con el empresario para generar esas exportaciones. Un ejemplo claro que estábamos hablando anteriormente y que me parece bastante motivador es el ejemplo que tenemos hoy con los indígenas de la Sierra Nevada, que normalmente ellos no producen absolutamente nada que no sea para la venta, producen para autosostenerse, si uno puede decir. Tienen diferentes tipos de productos agrícolas. Y en una conversación estábamos hablando del excedente que tenían del azúcar y uno de los mamos nos decía a nosotros, yo quiero aprender a que mi comunidad aprenda a vender. Y no quiero aprender a vender a nivel local, quiero que aprendan a mirar el mundo porque el mundo ya está integrado. Y estamos hablando de una comunidad indígena que vive como hace muchos años y son los más interesados en aprender cómo se puede desarrollar para lograr llegar a una internacionalización porque Colombia ya está internacionalizada y no nos podemos quedar detrás. Aprendieron el proceso en conjunto con una empresa colombiana que es Doña Panela, se les enseñó cómo debían de producir una panela de calidad. No querían quedarse con el bloque de cadena, sino que querían producir para el mundo y hoy en día, en todo su proceso, han logrado establecer una producción de panela orgánica pulverizada que no solamente está sirviendo para vender en los supermercados, sino también está sirviendo para vender en cosméticos y en diferentes áreas, donde solamente haciendo una variación de adaptación en empaque, en tecnología desarrollada con el empaque, están vendiendo a nivel internacional y creciendo sus ventas. Ya venden en Estados Unidos y venden en Alemania. Ese es un ejemplo de cómo, viendo la necesidad y la importancia de la internacionalización, podemos generar desarrollo en diferentes tipos de comunidades. Otro ejemplo importante es el tema de la nuez amazónica cacay, que es un producto agrícola
que hoy en día se está integrando en diferentes cadenas globales de valor, principalmente en la relacionada con cosmético. La idea es que no miren las cadenas como la extensión de lo que yo produzco, miremos la cadena como la extensión de los diferentes usos que puede tener el producto que ustedes tienen para llegar a los mercados internacionales y lograr no solamente vender en una línea, sino en una línea diversificada a nivel internacional. Ya. Mi última lámina es, cuando uno mira la oportunidad que tenemos, esta es una metodología que hemos desarrollado basada en ONUDI, que no es una metodología nuestra, es una metodología del Banco Mundial, y básicamente el mensaje es, tenemos muchos productos que hoy en día a nivel internacional están siendo demandados, pero como dice la gráfica, estamos perdiendo oportunidades y están ubicados casi que en declive, que es perder clientes a nivel internacional que lo están consumiendo de forma constante y nosotros no lo estamos vendiendo a nivel internacional de forma adecuada. Lo que los invitamos es a trabajar en grupo, a que exportar es un trabajo de todos, que cuando una empresa ha tenido éxito es porque en algún momento tomó una decisión valiente de generar un desarrollo. Gracias. Muy bien, doctora María Claudia, muchísimas gracias. Quisiera darle la palabra a José Klimper, habiéndolo conocido, digamos, ya en varias, y he oído sus intervenciones y he tenido la oportunidad de conversar con él largo. Si hay algo que lo caracteriza y que yo valoro mucho es su sinceridad e imprudencia, como dice él. Y al final, la verdad es que eso es lo que uno necesita. Uno no traería a este señor de Perú a Colombia para que nos hiciera elogios ni para que nos echara flores. Uno lo trae para que nos diga, oiga, hay cosas que ustedes están haciendo bien, hay cosas que no están haciendo tan bien, y si siguen por ese camino, probablemente no van a terminar a donde ustedes quieren llegar. De manera que a Pepe siempre me ha preguntado, me dijo, ¿puedo decir lo que pienso? Y yo le digo, puedes decir todo lo que piensas, incluyendo contradecirme o corregirme. De manera que, bienvenido Pepe, muchas gracias. Y tú que has tenido la oportunidad de transformar un país, pero también de desarrollar cadenas de valor global, porque tienes varios ejemplos exitosos, digamos, dentro de tu dossier, dentro de tu archivo. Cuéntanos un poco cómo ves y qué nos puedes contar de la experiencia tuya alrededor de este esfuerzo y de esta ilusión que tenemos en Colombia de ser una potencia en términos de agroindustria. Gracias. Gracias a la Andy, a Bruce por la invitación, por la presentación y sobre todo gracias a ustedes por escucharme. Cuando uno habla del Perú, lo primero que les viene a la cabeza es Machu Picchu. Eso es en el mundo, eso está medido. Más gente conoce Machu Picchu como imagen en el mundo de Perú que Perú. Pero quiero basarme en la última lámina de María Claudia, la frase de Peter Drucker, ¿no? Cuando dice, cuando hubo una gran empresa, quiere decir que alguien tomó una decisión. Ustedes ven Machu Picchu en sus cabezas y ven Machu Picchu. Ahora piensen en la persona que ordenó que se haga. ¿Cómo era? Hace 650 años, no hace 2000, hace 650 años. ¿Qué edad tenía? 22 años, 23 años, comandante, no había rueda, no había teodolito, no había grúa, no había petróleo, no había motor de explosión. Y un muchacho, lo que hoy día llamaríamos un muchacho de 22, 24 años, mandó a construir Machu Picchu. Quiero empezar discrepando de Bruce cuando nos recordó, como me lo decían a mí en el colegio en el Perú, que los principales activos del Perú era que teníamos 104 pisos ecológicos de una tabla de 108. Nunca encontré la tabla de 108 y nunca encontré la lista de 104. Y a nosotros los colombianos nos decían que teníamos los 2 mares y que teníamos los 50 puertos y 9 puertos y que estamos en el centro de las comunicaciones y pensamos que esas son nuestras fortalezas. Discrepo. Nuestras fortalezas están desde la primera fila hasta la última fila sentados acá. Esas son las fortalezas. Las fortalezas están en las personas que van a tener los pantalones de emprender, de tomar el riesgo, de salir, de buscar. Pero no solamente de los empresarios, que sí creo que son los que deben estar sentados en el timón, sino también
de los funcionarios públicos que van a apoyar a esos empresarios teniendo una visión consensuada. Si la presentación que nos ha hecho Bruce y la presentación que ha hecho María Claudia la pudiésemos hacer a nivel del Congreso, a nivel del Senado, de la Cámara de Representantes, a nivel del Ministerio de Agricultura, la Secretaría de Comercio, y que todos tengamos, y convencerlos, ¿no? Porque poder hacer se puede, el asunto es que lo entiendan y que lo acepten, que lo hagan suyo. Y si pudiésemos creernos que las fortalezas están en las personas y entonces cada uno del Estado apoye al sector privado, es el sector, y sobre todo si ustedes y a quienes ustedes representan se convenciesen que Colombia no tiene que estar en el puesto 50 de los países exportadores, que tiene que anhelar estar entre los primeros 10, como va a estar el Perú pronto. Si ustedes se convencen de eso, y si ustedes empiezan emprendimientos como el que vamos a escuchar de parte de Jaime, en el altillano, lejos, sin infraestructura, proyecto grande, riesgoso, creo que esa es la principal fortaleza. Ahora, me invitaron a hablar de articulación. Entonces, yo quiero hacer dos reflexiones sobre articulación. La primera es, ¿a qué me articulo? ¿No? Puedo pensar que buscamos articulación para satisfacer un mercado de 48 millones de estómagos que habemos en Colombia, ¿no? Entonces, 48 millones de estómagos comen 900 gramos al día, son 40.000 toneladas al día. Entonces vamos a hacer todo el tema de articulación entre los insumos químicos, el transporte, los camiones, la parte tributaria, la parte legal, y vamos a ser más eficientes, y además vamos a jalar cajas y material de empaque y sacos de polipropileno y de papel y fabricación de herramientas y discos y guadañas para proteger la industria nacional. Y le ponemos aranceles a alguna de estas cosas porque, ¿no? Para proteger a la industria nacional. Si pudiésemos le ponemos aranceles a la luz solar para que los fabricantes de velas y los fabricantes de focos también puedan crecer. Y nos articulamos, ¿no? y mejoramos la articulación. Y sí, esa puede ser una ruta, es una decisión política. Política de los empresarios y de sus autoridades. Hay otro encadenamiento. Y es un encadenamiento, y sigo con las cifras de Bruce, de hoy 1.500 millones de estómagos que hay en el mundo y que ya tienen convenios de tratados de acuerdos comerciales, no necesariamente fitosanitarios, con Colombia. Sobre esta cifra de 1.500 millones, quiero citar un estudio de McKinsey, y es que dentro de 20 años, esos 1.500 millones de estómagos que hoy día consumen producto importado van a ser 3.000 millones de estómagos. Ya hemos pasado la cifra de 7 billones de personas en el mundo. Dentro de 40 años vamos a ser 10.000. Las edades promedio y las expectativas de vida están creciendo en todo el mundo, aceleradísimamente. Y vamos a ser dentro de 40 años, que es así en la historia, 10.000 millones de personas. De esos 10.000, 3.000 van a tener el poder adquisitivo de consumir productos importados. Ojalá que cerdos del antillano, producidos con maíz y soya, producida en el altillano, transformada en cerdos, que se consuman en China, porque China no va a poder producir suficientes cerdos, que es la carne número 1 que consume. Entonces, con esa visión, no con la de defender, perdón, dije que era una decisión política, en el Perú escogimos la decisión a largo plazo para darle sustentabilidad social a nuestra población, de decir, en vez de trabajar para 30 millones de peruanos, vamos a trabajar para 1.500 millones de estómagos hoy, que se convertirán en 3.000 millones de estómagos en un abrir y cerrar de ojos. Eso significa, para hacer tortilla hay que romper algunos huevos. Eso significa cambiar ciertas parcelas de poder, significa rebajas arancelarias en algunos casos. Hay sectores que ganan, hay sectores que pierden, y no hay que escogerlos en función de parentela, amistad, este tiene un lobby más poderoso, este redacta mejores comunicados, tiene mejor acceso a la prensa, sino hay que pensar solamente en el país, en Colombia, en los colombianos que todavía no han nacido, que ellos van a ser los que realmente gocen del fruto de las medidas que se tomen hoy.
Así lo hicimos en el Perú. Lo único que, digamos, nos resultó bastante más rápido de lo que pensábamos. No fue el gobierno, perdón, entonces lo primero era a cuál locomotora. Mi propuesta es que la locomotora es el mundo. Articularnos, como bien ha dicho María Claudia, articularnos a lo que el mundo demanda, no a lo que nosotros producimos hoy. La segunda reflexión es cómo articular. Quienes han visitado Europa han visto que Europa se mueve todo en trenes, ¿no es cierto? Inglaterra, que no es Europa, los países nórdicos, Europa, todo es trenes, distintas líneas de trenes. Pero estoy seguro que no han reflexionado en los enganches de los trenes. Todos los enganches son iguales, de todas las líneas de trenes, de toda Europa, de Europa del Norte, del Sur, hasta los italianos del Sur, en la Puglia, en el Taco, los trenes tienen el mismo enganche y cualquier vagón se engancha con cualquiera. ¿Y qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? Apple, Android y Huawei tienen cargadores distintos. Yo no le puedo pedir su cargador a la señora si es un Android con un Apple. ¿Y por qué lo hacen? Lo hacen para defender sus mercados. Lo hacen para no articularse. El cargador es la forma de diferenciarse. Entonces, si nosotros verdaderamente queremos articularnos, lo que tenemos es que facilitar ese enganche. Y voy a hablar de facilitar entre los sectores industriales y agrícolas y después adelantándome a algo que seguramente va a hablar Rafael con respecto a la agricultura familiar. Y digo adelantándome porque me he reunido con la gente de la FAO en Lima y sé que ese es un tema central para la FAO. Hablamos del altillano. Si alguien quiere construir una carretera y compra una maquinaria, el IVA que paga por esa maquinaria no es crédito fiscal. ¿Por qué? Porque alguien pensó que no debe ser crédito fiscal. Si alguien quiere importar discos de arado, tiene que pagar un arancel. Si alguien quiere importar guadañas, tiene que importar material de empaque, un arancel. Entonces, está bien si pensamos articularnos para 48 millones de colombianos, pero si queremos articularnos para el mundo, para China, para India, para Indonesia, Malasia, Taiwán, Vietnam, para la comunidad europea, la nueva economía con 27 economías, Polonia importa 55.000 millones de dólares de alimentos, Polonia. Si queremos articularnos con ellos, no vamos a exportar impuestos. Y tampoco se los vamos a devolver de maneras poco transparentes. Tenemos todos los países, los que mencionó María Claudia y otros, Nueva Zelanda, Australia, Argentina, estamos mirando a esos mismos 1.500 millones de estómagos. Y perdón que repita la frase que dije en la asamblea de la ANDI, podemos comprarnos más camisas, más zapatos y carteras en el caso de las señoras, pero no podemos comer más. Y esos 1.500 millones de estómagos comen una cantidad y todos peleamos vorazmente ese pedacito de market share. Y los países que exportamos y crecemos no cargamos con impuestos directos o indirectos a la agroexportación. El tema legal, otra forma de articularnos. Se está conduciendo un proceso de paz y aquí quiero interrumpirme con un paréntesis. Yo vengo a estar 8 días en México, en la zona de Caborca, Hermosillo, en el norte, donde hay gran producción agrícola que compite con la peruana, por eso fui a ver. Y ustedes han leído que la zona sur de México, la zona de Chiapas, zona rebelde, revolucionaria, disturbios, etc. Pero hace tiempo no escuchan de disturbios en Chiapas. Hace tiempo no salen los periódicos. ¿Qué pasó? ¿Hubo proceso de paz? No. ¿Saben lo que pasó? Ha crecido tanto Hermosillo y Caborca y Monterrey que llevan trenes de personas a trabajar al norte y 6, 7, 8 meses después regresan con su cheque. Y se acabó. Ese fue todo el tema de paz. Se acabó la subversión en Chiapas simplemente porque encontraron trabajo en la zona norte.
Colombia está en un virtuoso y maravilloso, y desde aquí mi felicitación al gobierno de Colombia, en un proceso de paz, que yo no sé si va a terminar dentro de 2 semanas, dentro de 6 meses, dentro de 2 años, pero bien que lo están intentando y bien el comunicado del lunes de la ANDI de apoyo. Pero ese proceso de paz va a terminar con 4 millones de unidades agrícolas pequeñas, que es la agricultura familiar, donde hoy día en una hectárea que se produce 1 hectárea de coca van a producir piña, por decir cualquier cosa, arándanos, mangos. ¿Qué van a hacer con ese producto? ¿Cómo lo van a articular? ¿Cómo se va a articular ese producto con las cadenas exportadoras? Si es que el exportador lo compra, el productor no va a darle una factura porque no es formal, no va a tener IVA y por tanto podrían acusarlo de lavado de activos. Por tanto, o sea, un exportador que vaya y diga que compró un montón de productos y lo exporta y resulta que no tiene facturas y no sé cómo es la legislación acá, en el Perú sería lavado de activos. 30 años, ojo. En el Perú, si a uno lo acusan de lavado de activos, es mejor homicidio, porque es 12 años con reducción de pena. Lavado de activos es 30 años. Entonces, ¿cómo van a hacer eso? ¿Cómo se va a manejar? ¿Qué está haciendo la autoridad tributaria colombiana para permitir articular a ese pequeño productor, de los cuales ahorita nos vamos a encontrar con 2 millones de unidades, con la cadena exportadora? Ahora, ¿por qué hay que articularla a la cadena exportadora? Porque si hay 4 millones de unidades productivas en Colombia, pequeñas, y hay 48 millones de estómagos que consumen 40.000 toneladas, quiere decir que cada uno puede vender 10 kilos al día, en promedio. Nada más. ¿De qué? No sé, pero son 10 kilos. Ustedes son todos empresarios. ¿Qué margen, qué precio tendrían que tener esos 10 kilos y con qué margen para que esa gente salga de la pobreza? No hay forma. $2 el kilo, van a facturar $20 diarios. Margen 30%, $6 de ingreso. Y no me digan que van a trabajar 3 de la familia, ¿no? Porque son 4 millones de unidades productivas, los estómagos son los mismos. ¿$6 van a salir de la pobreza? Entonces, necesariamente esa mayor producción tiene que articularse con la exportación, con estos acuerdos de libre comercio, con los acuerdos fitosanitarios, etc. Ahora, para terminar, en las otro acápite. México, el comercio exterior de México es el 139% de la suma de Colombia, Perú y Chile. De la suma de Colombia, Perú y Chile. Entonces, en esas láminas que enseñó Bruce de cómo la industria se había mudado a México, bueno, es el NAFTA, es el vecino Estados Unidos y Canadá. Ahora, entonces, por un tema de pacificación, creo que tiene que estar en la agenda nacional el tema de la agricultura. Y tenemos que poder discutir si el arroz, y sé que estoy en una zona arrocera, por favor, discúlpenme, si el arroz puede seguir teniendo 80% de arancel. Y si Estados Unidos nos lo impuso en el TLC diciendo, bueno, el mío tiene que entrar liberado y lo aceptamos, pero ponemos una cuota y después licitamos la cuota y sale al 77%. Entonces, claro, para Perú eso es bueno, porque quiere decir que Estados Unidos está descontento y no les va a abrir el mercado al aguacate colombiano. Pero no se trata de eso, se trata de que Perú y Colombia juntos vendamos aguacate en Estados Unidos, como hace Perú con México, con el espárrago en Japón, etc. Esas discusiones hay que tenerlas. Yo tengo mi idea. Mi idea es que si se le quite el arancel al arroz, en 2 años o en 3 años, la productividad sube de 7 toneladas por hectárea a 12 toneladas por hectárea, porque se va a trabajar más en los campos. Pero esa es mi idea. Lo único que digo es que ustedes tienen que poder discutir eso. Si no discuten, como en el arroz, como el arancel a los discos, como los impuestos, como el IGB, si no discuten esas cosas, pensando en cómo articularse al mundo, lo que va a pasar es que vamos a seguir defendiendo pequeñas parcelas legítimas de poder
pero solamente para venderle al mercado colombiano. Lo último, ¿quién decide qué productos exportar? ¿No? En el Perú no dejamos que el Estado decida. En el Perú lo que hacemos es que nos hemos convencido que el éxito tiene un imán poderosísimo. Cuando un empresario comienza a producir paltas, aguacates, y tiene éxito, todos lo copiamos. Cuando en eso alguien dice, no, ya mucho aguacate, mucho riesgo, se va a saturar el mercado, y hay alguien que siembra arándanos. Entonces, todos estamos al siguiente año a ver cómo le fue. Y vemos que tiene 50 hectáreas y facturó $5 millones, $100.000 por hectárea, y todos sembramos arándanos. Así ha crecido el Perú. Y lo que hacemos es que vamos donde las autoridades y les decimos, apóyanos con recursos para hacer promoción del arándano, del aguacate, del mango, de la quinoa en el caso de la sierra. Pero son los empresarios los que deciden y el mercado el que nos va dando las señales. Creo que lo que vamos a escuchar ahora, me adelanto, de parte de Jaime, es un ejemplo de eso. Ese proyecto que ciertamente es exitoso, que es visionario, porque camina hacia la producción de proteínas, que es lo que el mundo va a demandar a futuro, lo que va a pasar es que más gente lo va a querer hacer. ¿Y cuál sería la responsabilidad del Estado? Ayudar con la carretera, ayudar con la energía, resolver el tema del IVA, etc. Entonces, esa es la forma un poco desordenada como nosotros lo hicimos. Y si ustedes confían que la principal fortaleza de Colombia está en su gente, en la gente como ustedes, en todas las regiones de Colombia, en sus gobernantes y en sus autoridades, más pronto que tarde van a estar entre los 10 primeros exportadores de productos agrícolas porque tienen el potencial para hacerlo. Gracias. Muy bien, don Pepe, muchísimas gracias. Le quiero pedir en este momento a Jaime Líbano que nos cuente, porque entre otras cosas Pepe hizo varias referencias al ejemplo de la Facenda y del ejercicio que ha hecho Aliar, que nos cuente un poco de lo que ellos han venido desarrollando. Pero luego también, él tiene, entre otras cosas, tiene un video que nos va a presentar, pero luego también le voy a pedir que nos cuente, y ojalá dentro de la presentación, si no más adelante, pero que nos cuente qué posibilidades ve de que un proyecto como el de ellos se pueda verdaderamente integrar en las cadenas de valor global, que debería ser el paso siguiente al cual un proyecto del estilo de la Facenda debería seguramente ampliar, de manera que, don Jaime, bienvenido. Buenos días, muchas gracias a Bruce por esta invitación, a Pepe por la introducción que me hizo, muchas gracias, ¿no? Y entro a hacer algunos comentarios reforzando un poco lo que dijo Bruce. Cuando hablamos de comida en el mundo y nos ponemos a pensar qué es lo que más come el mundo, el producto, digamos los 4 productos principales de la agricultura son: número 1, el maíz; número 2, el arroz; número 3, el trigo. Pero hay una condición, y es que no hay ni arroz ni maíz en el mundo si no se rota con una leguminosa, en cuyo caso es la soya o el algodón. Entonces, reforzando un poco lo que dijo Pepe, en esta zona arrocera, yo les quiero decir que estudien por lo menos. Yo le diría a los arroceros que dejen de ser arroceros y se vuelvan agricultores, donde tienen que pensar que tienen que rotar o sus rentabilidades no llegarán. Y no se van a proteger con aranceles,
porque cuando miren el estudio de competitividad del arroz de secano de la altillanura del futuro, no van a poder competir si no se vuelven agricultores en vez de arroceros. Como no pueden haber maiceros, ni pueden haber soyeros, ni pueden haber algodoneros. En la tierra hay que rotar, y el estudio que hicimos con la BASF es que la BASF dice: no hay poder de agroquímicos que protejan a los arroceros si no tienen rotación. Entonces, solamente como un pensamiento respecto a esto. Con respecto a competitividad de lo que nosotros estamos pensando, cuando nos dijeron a nosotros hace 15 años o 20, el agregado de granos de los Estados Unidos, que jamás era posible el proyecto que teníamos, porque no podríamos competir con las 16 horas de luz o de luminosidad o de radiación solar que tenía Estados Unidos comparado con Colombia. Lo que él nunca dijo es que eso solo ocurre en el 20% del año. Y resulta que Colombia tiene 12 meses con luminosidad, en donde efectivamente tiene 30% menos de luminosidad en junio y julio. ¿Y qué importa que no podamos producir en la cosecha de junio y julio, que se producen en Estados Unidos 10 toneladas por hectárea, y nosotros, cuando empezamos en la altillanura, producíamos 5 y nos parecía fantástico, la mitad? Ahora producimos 8, ya solamente 20% por debajo, pero nosotros podemos rotar con otra cosecha. Y si ponemos riego, con 3 cosechas. Pero Colombia decidió que para el riego tiene que ser con una mentalidad que, si ustedes miran del último proyecto de riego que se hizo, toda la atención se concentró en si un señor hizo trampa en el departamento del Magdalena, y sería como decir algo como que el Éxito no puede abrir un nuevo almacén porque qué tal que lo roben. Hombre, con todas las normas que salgan hay probabilidades de que alguien haga trampa, pero eso no quiere decir que no hayan objetivos trascendentales, y lo digo yo porque el riego es el potencial más grande que tiene Colombia, porque no hay un país del mundo que tenga la luminosidad durante los 12 meses del año, pero necesita el riego, porque la radiación solar sin agua es como los bolsillos de las pijamas, dice Rafael. Entonces, bajo ese concepto, quiero decirles que nos tocó pensar en el encadenamiento, porque si nos íbamos a ir a la altillanura, en la altillanura no había nada, y como estamos pensando en competitividad, no por principio en productividad podemos decir Estados Unidos es más productivo, no lo hace más competitivo. El último estudio que hace Gustavo Grobocopatel dice: sí, hay más productividad en Estados Unidos, pero no es más competitivo. Depende de dónde. En la ciudad de Bogotá no es más competitivo, porque esa logística cero arancel de transporte no lo hace más competitivo. Hay algunos ejemplos, por ejemplo, en el maíz, la soya y el arroz, en donde en el maíz en promedio produce Estados Unidos 3 toneladas más, pero esas 3 toneladas más, ellos producen 10 toneladas que a $150 precio bolsa de Chicago son $1.500, pero el productor no le llega a precio bolsa de Chicago, menos una logística y todo, le llegan más o menos $120, hace $1.200. En Colombia, si hace 7 toneladas a $250, son $1.750. No se le olvide que los precios y las condiciones cambian. En el caso del arroz, habla de 2,5 toneladas, pero la diferencia en los precios hace que no tenga mucho sentido. En conclusión, la competitividad, vamos a decir que es algo así como una productividad, pero acompañada de un encadenamiento y de un clúster. No tiene sentido
la altillanura para producir maíz y soya para Colombia. Si tiene que producir el maíz y volverlo a llevar a Cali, sería el precio de lo que le cuesta el maíz menos 140.000 pesos que vale el transporte. Entonces, ¿qué quiere decir? Que allá tienen que estar la producción agrícola, tienen que estar las plantas de secamiento, tienen que estar los silos, tienen que estar las plantas de concentrado, tienen que estar los animales que se lo coman. Entonces ya cuando decimos, si producimos menos, aunque produzcamos menos, pero lo producimos en el sitio que es en boca de animal, entonces las competitividades van a ser diferentes. Eso nos ha permitido ya proyectar la compañía, la tenemos en el principio. Vamos a mirar un pequeño video de 2 minutos 40 segundos donde van a poder ver un poco lo que es hoy, porque el video me lo entregaron ayer. Entonces, les voy a contar una cosa. Aquí hay 4 miembros de la Junta Directiva de Aliar y ellos no lo han visto. Entonces, por favor. Todo esto es filmado allá en la Facenda. Nosotros tenemos 25 días completos para sembrar 25.000 hectáreas. Luego, la capacidad de siembra son 1.000 hectáreas día. 25 días en el año. Por supuesto, tenemos que cosecharla en los mismos días. Tenemos que tener las semillas de soya porque no hay desarrollo de soya en el país. Tenemos que tener las plantas de secamiento y silos a no más de 12 kilómetros de los cultivos o no es eficiente, y las plantas de concentrados. En este momento tenemos 15.000 madres que nos producen 420.000 cerdos al año, que son 50 millones de kilos, son 50.000 toneladas de carne. La soya sola no sirve, hay que transformarla en torta y en aceite. Hoy le traje a nuestro socio el aceite refinado que salió ayer ya. La planta de sacrificio tiene que estar allá. Trasladarlo a Bogotá cuesta 5 kilos. 5 kilos merma el animal en el transporte. Ahora, todo esto fue filmado en las instalaciones de la Facenda y le voy a dar unas cifras de lo que es hoy. Entonces, hoy sembramos 25.000 hectáreas para 15.000 madres. Necesitamos, para las 75.000 madres que vamos a tener en el 2027, sembrar 105.000 hectáreas. Si ustedes oyen, no he hablado nada de la tierra, y es que yo no estoy pensando que la tierra tiene que ser propia. Nosotros, Aliar tiene 1.200 hectáreas donde están las instalaciones industriales, el resto son tierras arrendadas, porque si no, no hubiéramos tenido solución al problema. Y además nosotros, la única tierra que nos sirve es la que está pegada, porque nosotros no podemos, si decimos que para ser eficiente tenemos que estar a 12 kilómetros de la planta de secamiento y silos,
o de la planta de concentrados. Por ejemplo, la planta de concentrados no puede estar a más de 20 kilómetros de donde están las cebas, porque si no todo se nos va a ir mucho en gastos. Y si me dicen que si este producto es para Colombia, le digo, este producto es para el mundo. Pero tenemos que tener en cuenta una cosa, yo jamás estoy pensando que vayamos a exportar canales. Cada pieza de cerdo, como cada pieza de pollo, como cada pieza de una res, tiene su mejor valor en algún sitio del mundo y tiene su comercialización en algún sitio del mundo. Y estoy muy de acuerdo con lo que dice Pepe, y estamos preparando, y todo tiene que estar preparado para poder mandar productos especializados al Japón. A la China tenemos que mandar una serie de productos que tienen mucho mejor valor en la China que acá, como estómagos y todo. A Alemania tendremos que exportar la pituitaria, tendremos que exportar por ejemplo, el baby back rib procesado, y todo va mejor para Japón porque tiene mejor precio que acá. Pero, por ejemplo, hoy por ahora, el mejor precio de una pierna de cerdo está en Colombia. Entonces, pues no es un producto de exportación. Pero si esto hacemos, y hacemos con juicio, y lo está diciendo el gobierno, por ejemplo, hoy, en este momento, estamos gastando más de 3.000 millones de dólares en solo maíz y soya importado, que, como ustedes vieron, se puede producir en el país. Gracias. Muy bien. Definitivamente inspirador ver el proyecto, doctor Jaime. Vamos a luchar para tener más de esos ejemplos en Colombia. Rafael, digamos, muy rápidamente aceptó la invitación nuestra para venir, la cual agradecimos nosotros inmensamente. Quiero darte la palabra, no sin antes recordar una frase que entiendo que esta mañana tú mismo recordabas, de Winston Churchill, que decía sobre África, una región, hablando de África, decía: África es una región con un gran potencial y así se quedará por muchos años. La pregunta para Colombia, la pregunta para nuestro reto, la pregunta para nuestro trabajo es cómo podemos hacer para que eso no sea solamente un potencial, entre otras cosas, y lo han mencionado varios de nuestros panelistas, entre otras cosas, para que logremos mantener ese principio de agricultura familiar, agricultura tradicional, al lado de proyectos como el proyecto de la Facenda que Jaime nos ha presentado en este momento. Rafael, bienvenido. Muchas gracias, Bruce. Gracias por invitarme. Es todo un reto ser el último del panel, ¿no? Después de tan brillantes exposiciones. Precisamente la frase que decía Bruce, no la dijo Churchill, la dijo Charles de Gaulle, que tenía una gran colonia francesa, sobre todo en el norte de África y África ecuatorial. Y sí, desgraciadamente, el tiempo lo confirmó. Eso lo dijo hace 40 años y África sigue siendo una zona con gran potencial, pero hasta ahí. Muy diferente el caso colombiano. El caso colombiano no nada más tiene recursos naturales, tiene, como bien decían, tiene también recursos humanos. Es uno de los países mejores calificados en cuanto a la capacidad de mano de obra, el bono poblacional, con ese gran porcentaje de población joven en capacidad de laborar. Estoy totalmente convencido y bueno, pues ya me forzó Bruce a comenzar por las conclusiones. Yo traigo el mensaje de que aquí en Colombia los astros se están alineando, no me cabe la menor duda. Llevo ya 3 años como representante de FAO, conozco casi todo el país. Me falta Caldas y Guainía, Manizales y Barranquilla y ya. Pero el caso es que en estos 3 años estoy totalmente consciente de que aquí se están alineando los astros en un tiempo de construcción de paz, y para la agricultura esto representa una gran oportunidad. La agricultura, y en un futuro cuando se desestigmatice Colombia, el turismo deben ser las llaves de este país. Si Colombia está avanzando como está avanzando con el freno de mano puesto, espérense a que le quiten el freno y esto va a volar. Bueno, mi tema es, dentro de la agricultura, el gran reto que se tiene en cuanto a cumplir con las tareas de la agricultura.
Les voy a mencionar 6 tareas de la agricultura a nivel general, y aquí vimos varias de ellas, tanto en el caso de José, que a propósito les digo que forma parte del benchmarking de funcionario público para la agricultura en Latinoamérica, con todo lo que se hizo con la irrigación en Perú, es un ejemplo continental. Y en el caso de Líbano, en un ejemplo de clúster, ¿sí? De ya no separar agro e industrias, es todo junto, ¿sí? Y también se vale exportar, por supuesto. Son 6 tareas básicas de la agricultura que siempre las tenemos que tener en cuenta como Estado, como nación. Primero, producir alimentos para la población, ¿sí? Para la población de Colombia, pero en general, por supuesto. Segundo, la otra gran tarea de la agricultura es generar empleos. La otra, generar divisas, ¿sí? La otra, que detone, una agricultura que detone economías regionales, mercados locales y economías regionales. La otra es generar tecnologías dentro de ese mismo territorio, tecnologías adecuadas a sus respectivas condiciones, no traer todo de afuera, que corresponde, que en muchos casos tecnologías que corresponden a otra naturaleza, a otro espacio sociogeográfico. Y la sexta tarea es hacer todo esto de manera sostenible, con un uso racional de los recursos, con técnicas conservadoras de los recursos, más todavía en un contexto de país biodiverso, pero de cambio climático, en donde el recurso agua cada vez sobra menos, más aún en Colombia, ¿sí? Esas 6 tareas son el resumen del deber hacer de la agricultura. También hay otras, por ejemplo, generar biocomercio, cosméticos, todo lo que es herbolaria, todo lo que no es alimentación, pero sí es agricultura. Pero bueno, estas 6 son las principales. Y estas 6, en el caso colombiano, deben ser incluyentes. Y eso quiero enfatizar el día de hoy. Ahí no tengo... ¿Me pasan el control? O de una vez la siguiente, por favor. Rápidamente, ¿qué pasa a nivel mundial? Se han logrado grandes avances en la lucha contra el hambre y contra la desnutrición. En el caso... A ver. ¿Qué pasó? No lo vemos nosotros, Rafael lo ve perfecto en su computador. Sí. Bueno, como pueden observar, bueno, les sigo comentando, se han hecho grandes avances en la lucha contra el hambre. En 1992, cuando es el parteaguas de la medición del cumplimiento de las metas y los objetivos del milenio, bueno, pues había más de 1.000 millones de habitantes en condiciones de subalimentación. No podían tener una ingesta calórica diaria para llevar a cabo una vida digna. Ya ahorita se han hecho muchos avances, llega ya por debajo de la línea de los 800 millones. Y la zona que mejor desempeño ha tenido en estos avances es Latinoamérica, precisamente. Y más concretamente, Sudamérica. En el cumplimiento de los objetivos del milenio, Colombia, Perú y Bolivia son los, bueno, Perú ya lo cumplió, faltó Colombia y Bolivia. Colombia está a punto de lograrlo. Hay todavía, de acuerdo a las estadísticas, sabemos, hay que estar conscientes de la variabilidad de las estadísticas, pero hay alrededor de entre 4 y 5 millones de colombianos que todavía están en condiciones de subalimentación, es decir, no pueden ingerir calorías de manera tal que pueda llevar a cabo una vida digna. La gran mayoría de estas personas, de estos colombianos, están en zonas dispersas. El avance, pues, de Latinoamérica ha sido muy exitoso. Aquí, bueno, aquí ven 3 mapas. El primer mapa es ya no ven mapa, ok. Bueno. El primer mapa, el más grande, es el del cumplimiento de los objetivos del milenio, es decir, de reducir a la mitad el porcentaje de población en condiciones de subalimentación entre 1992 y 2015. El mapa de la esquina inferior izquierda es el mapa de subalimentación. Ahí todavía tenemos a Colombia en el mismo
grado que Perú y que México, y el otro es el mapa del objetivo de la cumbre mundial de la alimentación, que no era a la mitad del porcentaje, sino la cantidad de gente, que ahí Colombia y allí también está México y Bolivia en el mismo nivel. Pero bueno, el caso es que no debemos de dejar de reconocer el gran avance latinoamericano en ese sentido, ¿sí? Aquí está con respecto a la población mundial. La siguiente. Este es el camino que falta por recorrer. En el caso latinoamericano, solamente 9 países están con su población menos del 5% en condiciones de su alimentación. Colombia está en el segundo bloque, ¿sí? Está en transición, todavía está por ahí del 7%, ¿sí? Y bueno, luego sigue todo un bloque, sobre todo de países caribeños y centroamericanos, y bueno, la vergüenza latinoamericana que se llama Haití, donde bueno, tienen más del 60% o 70% incluso. Sin embargo, en Latinoamérica, a pesar de dotar de alimentos para el mundo y de crecer a tasas de entre 3 y 5%, pues todavía hay niveles de inseguridad alimentaria que son muy altos, sobre todo para el potencial de la zona. En el caso colombiano, bueno, todavía hay una pobreza rural casi la mitad, ¿sí? Y sobre todo en los últimos años, en los últimos 5 años, 5 o 10 años, ha habido un estancamiento en el avance de la pobreza. Es decir, estamos ante un fenómeno de mejoramiento en la alimentación, pero un estancamiento en la inclusión, y eso se traduce en la vergüenza latinoamericana que se llama desigualdad. Es uno de los grandes retos que todos los gobiernos, no más el de Colombia, tienen que estar trabajando. La gran mayoría de los países latinoamericanos tienen ese gran reto. Podríamos decir que es el cáncer latinoamericano, la desigualdad. Algunos países han sido exitosos, ¿sí?, en esta carrera contra la desigualdad, ¿sí? Esos que lo han logrado han conseguido hacerlo por 2 vías. Primero, la protección social, un esquema, llámese Bolsa de Familia, Oportunidades, Familias en Acción, no recuerdo el nombre en el caso peruano, pero todos esos programas de transferencias condicionadas dirigidas a satisfacer los derechos básicos, unas condiciones sociales de salud, alimentación, educación básica, ¿sí? Pero no nada más se quedan ahí. Los casos exitosos tienen que ir acompañados o han ido acompañados de esquemas de desarrollo y de generación de empleo. En los casos en donde nada más se queda la parte de la protección social, esos pueden ser blancos de manejos clientelares, de actitudes asistencialistas, de medios para la generación de apatía en las sociedades rurales, los esquemas de mano extendida, ¿sí? Solamente han sido en muchos casos generados o fomentados por este tipo de estrategias. De ahí la necesidad de tener la otra vía que genere empleos, que detone medios de vida dignos, ¿sí?, que se trabaje desde la autoestima en algunos casos hasta la estabilidad, ¿sí? Y este es un gran reto en el caso colombiano. Tenemos que aprovechar este contexto de construcción de paz para aterrizar esta doble vía. Se ha avanzado mucho en el caso de protección social, es innegable, pero todavía falta esa generación de empleos, de empleo digno rural, en zonas donde ahorita en muchos casos las alternativas o son la migración o son las actividades ilícitas. Quiero recalcar, la semana pasada fue el lema del día, fue el Día Mundial de la Alimentación, se cumplieron 70 años de FAO, y el lema era precisamente protección social y agricultura. Hay que protección social y agricultura, rompiendo los ciclos de pobreza, que precisamente se generan muchas trampas en ese sentido, de falta de oportunidades, falta de capacitación, falta de condiciones, y se genera un círculo perverso. Se trata de ir generando esa doble vía, ¿no? Es una tarea de todos. Hablaba el gobernador de una trilogía del éxito.
entre el Estado, la academia y la iniciativa privada. Bueno, yo iría más allá. Bueno, dijo gobierno, también participa el legislativo, que es Estado, aunque muchas veces no lo consideran gobierno, pero bueno, es una tarea de todos y sobre todo de la sociedad civil. Ustedes están en la bipolaridad de ser bipolaridad positiva, de ser iniciativa privada y también sociedad civil consumidora, ¿sí? La tarea de esas políticas públicas no es nada más del gobierno, es una política, como bien decía José, no es nada más tarea de Estado, es más que sea con ellos, no de ellos, que es una política pública con el Estado, no del Estado. Tiene que haber una estrategia de apropiación por parte de la sociedad civil y de la iniciativa privada acerca de esto. Rápidamente, no se nos olvide, en los países desarrollados, un síntoma del desarrollo, desgraciadamente, producto del consumismo, es el elevado índice de obesidad y sobrepeso en las sociedades, ¿sí? Se los digo porque vengo del país más obeso del planeta en cuanto a población infantil se refiere. México es el primer lugar en niños obesos. La medalla de oro sigue siendo de Estados Unidos a nivel de población general, pero hay que tener cuidado en cualquier estrategia ya de alimentación y de salud sobre todo, porque ahorita se gasta más recursos en controlar enfermedades no transmisibles, la diabetes, la obesidad, producto de la obesidad en muchos casos, se gastan más recursos en eso que en investigación, ¿sí? Este es uno de los grandes retos para Latinoamérica, el de la obesidad. De ahí que una estrategia de sistema alimentario tiene que cubrir no nada más la parte de desnutrición, que esa es proporcionalmente pequeña, sino la parte de malnutrición, es decir, desnutrición con exceso de peso y obesidad. En el caso colombiano, un ejemplo muy claro, el porcentaje de población con desnutrición está por abajo del 5%, mientras con sobrepeso y obesidad ya es la mitad, ya está alcanzando entre 40 y 45%. Entonces, para un país como Colombia, el reto es menor malnutrición, pero con mayor inclusión. Hacia allá nos debemos de dirigir. En el contexto de construcción de paz, un gran reto es precisamente que la gente se dé inmediatamente cuenta o tenga la sensación de que la paz funciona, de que la paz cambia, de la paz sirve, y la agricultura tiene mucho que hacer en eso, en esa tarea, en el sentimiento de inclusión, en el sentimiento de que la paz está funcionando. Una estrategia de dietas sostenibles en un país como Colombia, en un país donde no nada más hay potencial, sino factibilidad. Bueno, tenemos que trabajar con mayor razón porque aquí sí es factible, aquí sí es posible. Hago un breve paréntesis con lo del Tratado de Libre Comercio en México. Uno de los perdedores, por decirlo así, pues fue el sector agrícola. Los resultados fueron positivos, pero levemente positivos. Pero se trata de un país con 66% de zonas áridas, ¿sí? Aquí no, aquí es viable, y no nada más es viable y posible, sino pertinente. Entonces se trata de generar una estrategia de dietas sostenibles. ¿Qué significa esa de dietas sostenibles? Son dietas que reduzcan la brecha entre el productor y el consumidor, son dietas orientadas al flujo de alimentos dentro de los territorios. Hacia allá nos debemos de dirigir, y esas dietas también son sostenibles porque tienen una baja huella de carbono, ¿sí? Rápidamente, ya para concluir, estas son 6 recomendaciones. Tenemos que ir hacia una caracterización de la agricultura familiar con un diseño de política pública diferente, ¿sí? Con un cambio, tanto México como Colombia se distinguen en sus subsidios a la agricultura por una cosa: van en más del 90% dirigidos a subsidios compensatorios individuales. Esos son reflejos de poderes gremiales inadecuadamente canalizados, ¿sí? Tenemos que hacer un esfuerzo por bajar ese subsidio compensatorio individual y subir todos los subsidios dirigidos a bienes públicos, a la inversión. Precisamente Colombia y México son de los países con más alto porcentaje de subsidios dirigidos a la compensación. Tenemos que dirigirnos a fortalecer la asociatividad. Hablaba el gobernador, decía tenemos que cambiar de mentalidad. Bueno, esto exige una renovación en la cultura asociativa
de los colombianos, ¿sí? En muchos casos nos ganan las experiencias negativas y se fomenta el individualismo. Otro marco que hay que acelerar es la formalización del sector, ¿sí? El ejemplo brasilero es muy positivo. En 10 años incluyeron a 10,000 familias, dotando de casi 500,000 de toneladas a los programas de alimentación escolar, producto inicial de enfocarse en organizaciones y en formalización de las asociaciones. Aquí en Colombia me llevo la impresión de que los pequeños tienen pavor a organizarse porque eso les suena a impuestos inmediatamente. Tiene que haber una estrategia de quitarle el miedo a la asociación, de que no sea costoso, que lo vean como una herramienta, no como un costo, por supuesto, y eso tiene mucho que ver en el marco normativo. Finalmente, el papel de una sociedad civil consumidora más responsable y más solidaria, que precisamente dentro de este esquema de slow food le dé preferencia a la comida de su territorio, que sea un consumo responsable con el medio ambiente, con una huella hídrica y huella de carbono baja, pero manteniendo empleos en sus zonas, en sus territorios. El papel de la sociedad civil como consumidora es un gran punto. Ahí tiene que haber mucho apoyo en las estrategias de información y en las campañas de consumo. Finalmente, se trata de generar esos empleos en esas zonas rurales en donde ahorita nada más son zonas expulsoras, y generar el círculo virtuoso entre las regiones. Termina, por favor. Sí, claro. Aquí, en el plato de la familia colombiana, aquí caben todos. Dejémonos de tonterías de grandotes contra chiquitos y medianos. Aquí caben todos, aquí hay potencial para todos. En Colombia se están alineando los astros, y un gran alineador de astros es la política pública, que debe estar construida con gobierno, con sociedad y con iniciativa privada. Gracias. Gracias, Rafael. Bueno, muy bien. Tuvimos 4 perspectivas, digamos, del mismo tema. Tuvimos el ejemplo de Pepe, tuvimos donde nos contó y nos hizo algunas recomendaciones, el ejercicio que se está haciendo desde el punto de vista de cadenas de valor global por parte de ProColombia, el ejercicio que se está realizando en Aliar y en la altillanura alrededor del proyecto que ustedes vieron, y tenemos la visión además de Rafael, que es muy importante porque esto lo que hace es reafirmar definitivamente la necesidad que tiene la humanidad de hacer las cosas bien respecto del tema de alimentos, y por lo tanto, y hay que decirlo, pues también la oportunidad que existe, digamos, en poder cumplir el doble propósito de desarrollar un país y lograr todos estos objetivos que hemos visto. Yo quisiera hacer varias preguntas, las quiero hacer muy cortas, tenemos pocos minutos para terminar, pero varias preguntas con respuestas cortas también. Le quiero preguntar a Pepe, entre otras cosas, porque en uno de los cuadros que vimos acerca de las oportunidades que tiene Colombia, o que ha venido explotando Colombia, o que ha visto Colombia, aparecieron las uchuvas. No sé si ustedes se dieron cuenta, ahí estaban las uchuvas. Pepe me venía en el carro o en el avión, me venía hablando de las uchuvas y me hizo un comentario que yo quiero que comparta con ustedes. Por favor, Pepe. Sí. Ante todo, en el cuadro aparecían como un ejemplo de engarzamiento. Al tamaño del problema, el tamaño de la solución. Yo, como sociedad civil, como amigo de Colombia, como Estado, tenemos un problema que se llama 4 millones de agricultores pobres. Entonces queremos buscar soluciones para 4 millones de agricultores pobres. A Jaime no le tengo pena, si acaso le tengo envidia, pero no pena, ¿no? Entonces, creo que productos como la uchuva no van a ayudar en ese camino. Uchuva, cuyo nombre genérico en latín es Physalis peruvianis, Perú no lo exporta, lo consume pero no lo exporta. Lo han bautizado bien comercialmente Colombia como Golden Berries, que es un nombre mejor que uchuva para exportarlo, pero no es el producto que está en la línea de lo que nos va a ayudar. 2 ejemplos chiquitos. Todos los nuevos ministros de Agricultura del Perú, los que no son empresarios, porque nos toca un ministro empresario y un ministro político, un ministro empresario y un ministro político. Siempre cuando suben los políticos dicen que vamos a exportar kiwicha y cañigua, ¿no? Que son 2 cereales similares a la quinoa con alto nivel proteico. Claro, ellos son políticos. En su vida han visto kiwicha o cañigua, y yo pienso en un anaquel de Walmart
¿no? Una bolsa que diga kiwicha y la gente pasando por delante, ellos no saben cómo se... Entonces, este tipo de productos, ese es un ejemplo, ¿no? Por supuesto que no exportamos kiwicha y cañiva. Y el otro ejemplo es que en el Perú en un momento hubo un grupo que invirtió mucho en cítricos y pensamos que el cítrico iba a prender y les iba bien y la gente comenzó a seguirlos hasta que aparecieron Argentina y Uruguay con sus cítricos y se pasmó la exportación de cítricos. Aparecieron las granadas, muy buenas para la gente de presión alta. Bélgica consume mucho, marca POM, jugo de granada para la presión alta. Mucha gente come y se pasmó. Y me quedo con la frase de Rafael cuando dice, de Rafael no, de Jaime, Rafael, cuando dice, no sean arroceros, sean empresarios agrícolas, sean agricultores. El mercado cambia así. El mercado es como el mercado de la moda. Cuando yo era chico, siempre la camisa dentro del pantalón. Hoy día mis hijos siempre la camisa fuera del pantalón. Cambió. Entonces, los gustos, si el producto es fresco, si el producto es congelado, tenemos que ser chicos o grandes, empresarios agrícolas y seguir a ese mercado que va a seguir cambiando. Bien, hay que anotar que Rafael tiene la camisa fuera del pantalón, ¿no? Claro. Mara Claudia, en una de las frases de Pepe, habló de los acuerdos o de la apertura comercial, pero también dijo, y la apertura fitosanitaria. Me consta, porque he estado en reuniones con ProColombia y con María Claudia, del esfuerzo que hace Colombia, digamos, para hacer acuerdos que nos permitan no solamente firmar los TLCs, no solamente firmar los acuerdos, digamos, desde el punto de vista nominal, sino lograr que esos acuerdos se vuelvan efectivos en términos de que además logremos por superar las barreras arancelarias, digamos, de algunos productos. Estuvimos en algunas reuniones juntos, me acuerdo mucho hablando, por ejemplo, del tema de la carne procesada y demás. Cuéntanos un poco del trabajo que ha venido haciendo ProColombia, porque es muy importante, es verdaderamente vital en términos del desarrollo de esas cadenas, que además no solamente logremos firmar el acuerdo comercial, sino logremos llevar el producto a los mercados y a los anaqueles. Si me permite, quiero hacer un comentario referente a la uchuva, que no me puedo quedar callada. A ella le encanta la uchuva. A mí me gusta mucho la uchuva y de hecho he visto la oportunidad que tiene la uchuva a nivel internacional. Y yo creo que el mensaje se puede dividir en dos. Una cosa es un desarrollo de política pública para generar un beneficio a 4 millones de campesinos, que efectivamente la uchuva no lo va a lograr, pero otro diferente es que existen oportunidades de negocio para empresarios con innovación que quieran llegar con uchuva a mercados internacionales. Son dos cosas diferentes, que no se puede decir que la uchuva no nos va a permitir generar desarrollo, sino que tiene una política pública que busca un desarrollo de 4 millones de campesinos. Efectivamente la uchuva va a tomar un camino más lento para lograr ese objetivo, pero sí existen oportunidades a nivel internacional y el que la quiera vender, yo le ayudo. Entonces, pero déjame ver, ahora yo voy a repostar a lo que acabas de decir. La razón por la cual lo pregunté no es por eso, porque estamos convencidos de eso y evidentemente va a funcionar, sino porque lo que me gusta del comentario de Pepe es que si algo hicieron en Perú fue pensar en grande. Y yo creo que parte de lo que yo creo que nos falta es pensar en grande. Entonces por eso lo traje a colación. No hay que parar de hacerlo de la uchuva, hay que hacerlo, pero tenemos que pensar en grande, perdón la interrupción. Y ojalá los empresarios nos ayuden a pensar en cuáles son esos sectores, productos que podemos pensar en grande, pero como yo no hablo de política pública, me voy a concentrar en el tema de homologación. Ojo con la frase de Pepe cuando dijo, nosotros no dejamos que el Estado escoja eso, ¿no? Exacto. Que por eso es muy pertinente lo que estás diciendo. Ese es un trabajo que tenemos que hacer nosotros. Exacto. Así pero es importante que den la línea. Así es. Adelante. Que va muy de la mano con homologación. ¿Cómo hacemos nosotros el trabajo de homologación y qué está haciendo el gobierno nacional para lograr que ustedes tengan más mercado a nivel internacional? Lo primero es cuáles son las oportunidades que existen a nivel internacional. Nosotros podríamos abrir mercado de diferentes tipos de productos en diferentes mercados, que existe oportunidades, como es el caso de la uchuva, pero no se podría hacer si no tenemos una demanda por parte del empresariado para hacerlo. En el caso específico de carne, muchos empresarios nos dicen, yo quiero vender carne a nivel internacional, pero para poder hacer ese proceso, nosotros venimos desarrollando como entidad de promoción en diferentes países, colocando una persona específica para abrir mercados en homologación. Caso de Estados Unidos, en Rusia, tenemos una persona en Europa, tenemos otra persona en Asia que está en Corea en este momento, y hemos ido abriendo espacios
donde le ayudamos al gobierno nacional para abrir el mercado a través de tener una persona encargada de hacer todo el procedimiento. Cuando las personas dicen yo quiero vender carne, no es sencillamente que quiera vender carne o que se venda la carne a nivel internacional, sino que tiene que haber primero una negociación entre gobierno y gobierno. Segundo, debe de haber unas políticas establecidas que los gobiernos pacten. Tercero, debe de haber una validación tanto de un gobierno como del otro de los procedimientos que están establecidos, y adicionalmente las empresas tienen que ser validadas. Por ejemplo, tenemos en el caso de Rusia, que ya el mercado está abierto, las empresas tienen que hacer una inversión para poder adecuar su empresa y lograr vender la carne a nivel internacional, especialmente en Rusia, de acuerdo a las condiciones que se establecen en ese proceso de venta. El gobierno también debe hacer toda una caracterización del proceso de producción y de venta de la carne para poder establecer y validar a nivel internacional. Es un proceso que requiere varias etapas y las etapas no las pone el gobierno nacional, se establece en los gobiernos que se va a vender, y en muchas ocasiones cuando nos dicen a nosotros es que usted no nos ha ayudado a abrir el mercado de Estados Unidos, es porque los procesos están establecidos y no es solamente que el gobierno quiera hacer el camino de lograr llegar a Estados Unidos con la carne, sino que ellos tienen unos tiempos y esos tiempos no los cambiamos nosotros ni tampoco decimos en qué momento lo vamos a hacer. Que sí es indispensable que tanto el gobierno como los empresarios cumplan con los tiempos para hacer esas validaciones. En muchas ocasiones nos hemos demorado más de lo normal porque tanto el gobierno, y ahí tengo que decirlo, tanto el gobierno como los empresarios se han demorado en su proceso de validación o de acatar las necesidades, implementarlas, ejecutarlas para poder llegar a esos mercados. ¿Cuánto exporta Colombia hoy en carne? No sabría Nos hablaron, hubo una reunión donde estuvimos donde nos hablaron de cerca de entre 300 y 400 millones de dólares anuales. Lo que sí es que hay una meta para el 2018 de llegar a 1.000 millones. En esa misma reunión, recordarás, había unos empresarios argentinos que han hecho una inversión. Ellos pusieron la meta de los Claro, que hicieron una inversión reciente en Colombia y dijeron, si logramos esto, esto y esto, nosotros garantizamos, le dijeron en ese momento frente al presidente, llegar a 2.000 dijeron, no, dijeron en ese momento llegar a 2.000 a final de junio, entendemos que no se vaya a lograr y nos quedamos con los 1.000. Pero esto es para decir lo importante que es que se vuelva un propósito nacional, porque si no es un propósito nacional y no estamos todos en eso de cabeza, no lo vamos a lograr. Voy a ir donde Jaime un segundito. Jaime, uno de los ejercicios que más me ha impresionado de lo que ustedes han realizado es el tema de entender que alrededor de ustedes hay agricultores tradicionales y hay agricultores, inclusive de agricultura familiar, como mencionaba Rafael hace un momento. Un poco ustedes, ¿cómo han asumido eso? ¿Cómo es el reto de ustedes de insertarse en su medio, que en este caso pues, es el medio, digamos, de la Alta Llanura? ¿Aló? ¿Ese ¿Aló? se oye? ¿Aló? Sí se oye. Bueno, realmente nadie, por grande que sea o por pequeño que sea, puede hacer las cosas solo. Nosotros, por ejemplo, estamos basados, tenemos unas comunidades sumamente pobres alrededor y nadie puede construir riqueza sobre la miseria y sobre la pobreza. El problema primero de nosotros son las comunidades indígenas. Estamos rodeados de resguardos indígenas con una pobreza. Cuando hablaban de los índices de la FAO, cuando yo llegué en el año 2000, para llegar solamente el 2% de la población llegaba a los 50 años. Si ustedes miran la pirámide poblacional, ¿qué es eso? Unos problemas nutricionales gravísimos. Como con los indígenas, el Estado proteccionista le ha puesto tanta protección que no les permite hacer absolutamente nada. A punta de creencia y de fe estamos haciendo un acuerdo sin documentos con las comunidades indígenas y les tenemos sembradas 1.000 hectáreas de maíz y de soya, que es el gran orgullo de la comunidad sicuani que está allá, y todas las comunidades del Bichá y todo quieren que hagamos lo mismo. Decimos no podemos hacerlo porque primero nos hemos estado, no vamos a reemplazar y además no están pegados porque vamos a lo mismo.
No podemos hacer cosas que no tengan una probabilidad de ser eficientes. Con esas comunidades estamos trabajando, pero también hay una cantidad de tierra que el Estado repartió. ¿Cómo será de absurdo el Estado que la UAF, que ustedes oyen decir, pusieron que eran 1.200 hectáreas para que una familia viviera dignamente con 2 salarios mínimos, ¿no? Y repartió tierras cuando se las quitaron a unos narcotraficantes y repartió de a 20 hectáreas. ¿Qué repartió? Miseria. Una miseria que esa gente, el único empleo que tenía era tapar unos rotos en la carretera y pedir limosna, y se fregaron cuando la pavimentaron. Entonces, no podemos seguir. Entonces, estamos haciendo con ellos programas para hacer. La única cosa, en algunas regiones, estamos hablando de un programa de lechería de 10 hectáreas para un programa de leche, porque no vemos otra, no veo posibilidades de uchuvas en esa zona. Vemos posibilidades de cacao, Sí. vemos posibilidades de algo de palma, pero la palma tiene también sus inconvenientes. Pero hay que trabajar con ellos están allá, y hay pequeños además propietarios que no saben qué hacer con eso. Sí, Entonces, ese es el trabajo. Sí. Es muy importante esto, Rafael, porque para nosotros nos toca de alguna forma también borrar, digamos, el contenido ideológico de que no pueden convivir la agricultura familiar con la agroindustria, digamos, moderna. De hecho, ese es el reto que tenemos por delante. Pepe me pidió la palabra, me dijo que quería hacer un final remark. Hay algo que no se ve en el video y que yo voy a tratar de reproducirlo. 1.200 personas trabajando, ganando un sueldo de 400, 500 dólares promedio, 600 dólares, son 800 mil dólares al mes que todos los meses salen a comprar nabos, espinacas, papas, arroz, etc. No se ven los mecánicos, vieron la maquinaria, vieron el avión volando, se malogró que, don Jaime, va a venir el fin de semana, tráigase unas... No, las maestranzas que deben tener los técnicos, las computadoras, que a su vez salen a comprar productos en la región. La renta de la tierra, no sé, 200, 300 dólares la hectárea. 25.000 hectáreas son 7 millones y medio de dólares al año. Ahora, cuando sean 100.000 hectáreas, son 20 millones de dólares de renta a agricultores de la zona. Entonces, dentro de las 6 necesidades que planteaba Rafael, sostenibilidad, articulación, generar desarrollo, generar tecnología, eso es lo que no se ve en el video. Esos 1.200 trabajadores y sus familias comen bien y no comen productos crecidos aquí, comen productos crecidos allá, y ahí viene la articulación. Bueno, muy bien. Como ustedes se dan cuenta, tenemos un reto por delante, tenemos un gobierno que está montado en este esfuerzo, tenemos la necesidad, tenemos ejemplos internacionales que, por cierto, hay que decirlo, Pepe no solamente se ha comprometido, ha venido ya en varias ocasiones y va a volver, sino además se ha comprometido a ayudarnos y a darnos asistencia desde el punto de vista de política pública, y tenemos ejemplos muy, muy exitosos. Les pido para ellos un aplauso y con esto terminamos nuestro primer panel del Congreso. Muchas gracias.